recientemente terminó su doctorado, cosa que nos alegró mucho porque varias veces nos había contado de sus trabajos. Y bueno, nos va a ilustrar sobre métodos matemáticos y estadísticos en genómica, si entiendo bien el título. Adelante, muchas gracias por estar con nosotros, Flavio. La verdad que es un placer, como siempre. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por, una vez más, dejarme mostrarles mi trabajo. Voy a ver cómo hago hoy con esto. Bueno. Lo que les voy a presentar hoy es un trabajo que se llama Predicción de función de genes a partir de su ubicación en 5 organismos eucariotas. Es un trabajo que estamos en proceso de publicar en las últimas etapas de ajuste del manuscrito para mandar a empezar a circular por revistas. El primer autor de ese artículo va a ser Diego Silvera, que es licenciado en matemática y estudiante de la maestría en ingeniería matemática. A Diego lo orientamos entre Gustavo Greberoff y yo, y él estuvo a cargo sobre todo de la implementación y la programación de buena parte de lo que les voy a mostrar acá. Bueno, la predicción de función de genes es un área de la biología computacional, digamos, que surge a raíz del problema que se muestra en esta gráfica. En esta gráfica lo que vemos son, en el eje X, los últimos 10 años, y en el eje Y, en rojo, vemos la cantidad de secuencias de proteínas depositadas en UniProt, que es el lugar donde se depositan las secuencias de proteínas. Digamos que es la cantidad total de proteínas que se conocen. Y en azul lo que aparece son cuáles de esas proteínas tienen algún tipo de función validada experimentalmente. ¿Para cuántas, para qué proporción de esas proteínas se sabe algo de qué es lo que hacen en el organismo al que pertenecen, y se sabe algo que se haya, digamos, determinado experimentalmente? Y ven que, bueno, es una escala logarítmica, ven que la brecha se agranda, se va a agrandar cada vez más. Esto se debe sencillamente a que la validación experimental de la función de una proteína o de un gen es muy costosa en tiempo, recursos, está mucho trabajo, es algo que no se puede escalar y no puede crecer a la velocidad a la que ha crecido la capacidad de secuenciación. Secuenciar cosas es cada vez más sencillo, más rápido, más barato, se secuencia cada vez más cosas, se conocen cada vez más secuencias de proteínas, pero si esperamos a conocer sus funciones de forma experimental, pasarán siglos. Entonces, en ese contexto ha crecido mucho la predicción computacional de funciones de proteínas. Distintos métodos, a través de distintos métodos estadísticos, se infieren las funciones más probables que pueda tener una proteína, y de esa manera se dirige el trabajo experimental hacia genes candidatos a tener tal o cual función, se generan hipótesis que puedan ser testeadas experimentalmente, y eso hace al trabajo experimental más efectivo. Esta gráfica muestra, de la misma revisión que la gráfica anterior, muestra en los últimos 10 años la cantidad de artículos publicados que hacen predicción de función de genes, pero que además lo hacen trabajando en Gene Ontology, que es algo que voy a introducir ahora a continuación, que es una de las formas de representar las funciones de los genes. Hay varias maneras de trabajar con las funciones de los genes. Una es Gene Ontology, y estos son, el año pasado, en el 2019, se publicaron más de 150 artículos que ensayan distintos métodos para hacer predicción de función basándose en Gene Ontology. Para ilustrar bueno, acá atrás de esto hay una enorme diversidad de métodos, de abordajes, de estrategias. Voy a introducir ahora la idea de Gene Ontology. Gene Ontology es una ontología. Una ontología es una representación de todo de un área del conocimiento, de un campo del conocimiento. En este caso, lo que busca representar esta ontología es todo lo que sabemos sobre las posibles funciones y roles biológicos que
tienen los genes de todos los organismos vivos. Es un grafo, un grafo acíclico, direccionado. Cada uno de estos nodos representa una posible función biológica, se los denomina términos GO, GO de Gene Ontology. Está organizado de forma jerárquica, tiene un nodo raíz. A medida que nos alejamos de la raíz, esos nodos representan funciones cada vez más específicas. Y está pensado de forma, digamos, especie agnóstica. Este grafo es aplicable a cualquier organismo. Contiene todas las posibles funciones biológicas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Este nodo podría representar la fotosíntesis. En seres humanos nunca va a haber un gen anotado con este nodo, porque no hacemos fotosíntesis, pero el grafo que se aplica es el mismo para representar las funciones de todos los organismos. En realidad son 3 grafos, ahí están, son 3 ontologías que se llaman función molecular, procesos biológicos y componente celular, que buscan representar o capturar distintos aspectos de lo que puede pasar con un gen o con el producto de un gen dentro de un organismo. Esta ontología representa el mecanismo molecular preciso a través del cual el producto de la expresión de un gen lleva a cabo su función. Esta otra representa el proceso biológico en el cual toma parte, si es la fotosíntesis, si es la glucólisis, si es el transporte de membrana. Y la tercera ontología representa el lugar de la célula, el lugar físico de la célula en el cual esa función tiene lugar. Entonces, se supone que cada gen debería estar por lo menos anotado con un término de cada una de estas 3 ontologías. Una pregunta, Flavio, ¿los numeritos sí. son la cantidad de genes? No, los numeritos son la cantidad de nodos. ¿Está? Los numeritos son la cantidad de nodos. Después, con cada nodo es una palabra, un término o una etiqueta. Esas etiquetas después, la tarea va a ser asociarla a los genes. Ahora lo vamos a ver. ¿No? Bueno, dentro de toda del área de la predicción de función de genes, habiendo tantos métodos y tantos abordajes, empezaron a surgir ya hace varios años estudios comparativos, tipo en formato competencia, donde distintos laboratorios, distintos equipos de distintas partes del mundo entran en competencias. Esta es una gráfica de las pruebas CAFA, que tiene una lógica en cierto momento del tiempo se libera un set de datos de proteínas con función desconocida. Los equipos hacen sus predicciones y pasado cierto tiempo se cierra la competencia, se submiten las predicciones, luego se deja pasar un cierto rango de tiempo durante el cual el conocimiento experimental crece de manera independiente de esta competencia, y después de cierto tiempo se comparan las predicciones con lo que realmente se descubrió, digamos, y se evalúan los distintos métodos a ver quién le pegó más en sus predicciones. Ya se han hecho varias ediciones de estas competencias y una cosa que surge claramente es que los métodos que siempre ganan y los que están siempre arriba, los métodos que están dando los mejores resultados, son métodos basados en aprendizaje automático y que integran métodos ensemble en general y que integran además distintas fuentes y tipos de información biológica. ¿Sí? Dentro de todo ese mar de métodos hay una forma de pensar el tema que es abordarlo como un problema de clasificación jerárquica multiclase, en la cual, si tenemos acá representado, este es el grafo de la ontología, acá yo marqué elegí 3 nodos representando 3 posibles funciones biológicas que están presentes en cierto organismo. Estos cuadraditos, ustedes ven mi cursor, ¿no? Sí. Estos cuadraditos representan los genes a lo largo de un genoma. Los genes puestos es un poco más complicado, esto es una simplificación bastante ruda, pero imaginemos que tenemos los genes ahí uno al lado del otro, y la tarea consiste en asignar a cada uno de estos genes, asignarle una probabilidad de asociación con cada una de estas etiquetas. Y
eventualmente ver para cada uno de estos genes cuáles son las etiquetas más probables. Es un problema que tiene varias particularidades que lo hacen un poco difícil. Bueno, es un problema multiclase, hay muchas etiquetas posibles. Además, cada gen puede tener un número indefinido de etiquetas. Generalmente son varias etiquetas, cada gen tiene varias funciones. Flavio, no. Pero cada gen, todos los genes, la mayoría de los genes que están bien estudiados tienen muchas funciones. Entonces es de esperar que la mayoría de los genes tengan muchas funciones. Esas etiquetas están estructuradas en una jerarquía dada por el nodo. Las asociaciones ya conocidas entre genes y etiquetas tienen un grado variable de confiabilidad. Hay distintos tipos de evidencia que soportan las asociaciones ya existentes, a partir de las cuales se van a hacer las nuevas. Es un problema con clases muy desbalanceadas, generalmente en comparación a todos los genes del genoma, los genes que llevan a cabo cierta función son muy poquitos. No hay ejemplos negativos inequívocamente definibles. Es muy difícil en biología decir que tal gen no tiene cierta función. Entonces, hay mucha bibliografía, muchas distintas estrategias sobre cómo elegir los ejemplos negativos. No es un problema trivial. Y generalmente los datos son de alta dimensión, ruidosos, son datos experimentales, con distintos tipos de problemas asociados a ese tipo de datos. La biología de todo esto, digamos, está dada en las variables predictivas. ¿Cuáles son las variables predictivas? Que vienen del laboratorio. Yo puse esta foto acá estamos Gustavo, yo y Diego tratando. La biología viene dada por cuáles son las variables predictivas que se utilizan para entrenar esos modelos. Típicamente la primera, la más obvia, la más natural es la homología de secuencia. Más o menos todos saben que los genes tienen una secuencia de A, C, G, T. Se entiende que dos genes, si tienen una secuencia que es muy parecida, hacen lo mismo. Esa es como la hipótesis bastante razonable y bastante confirmada, y a partir de la cual se hacen la enorme mayoría de las inferencias de funciones. Los genes homólogos, todo eso que seguramente les suena, cuando un gen tiene una secuencia que es suficientemente parecida a otra, se asume que tiene la misma función, y si se conoce la función de uno, se le traslada al otro. A partir de la secuencia además se derivan una cantidad de otros tipos de variables predictivas, como presencias de ciertos dominios, de ciertos patrones de repetimiento en la secuencia, variables derivadas de la secuencia. También se utilizan patrones de expresión temporal o espacial. ¿En qué momento se prenden y se apagan los genes? A partir de los patrones de expresión de genes con función conocida, se intenta inferir la función de genes de función desconocida. La estructura tridimensional de los productos de los genes, la estructura de las proteínas. Hace poco capaz que escucharon el equipo de DeepMind con AlphaGo, que resolvieron, entre comillas, cerraron un problema de larga data en biología, que lo que hace justamente es ir de acá, de la secuencia, a la estructura tridimensional. Dada la secuencia del gen o de la proteína, predecir cuál va a ser la estructura tridimensional que va a tener esa molécula. Ese es un problema que lleva años y que virtualmente se resolvió ahora. ¿Cómo se enrolla, digamos? Porque hay relación espacial entre los... Claro, vos tenés el gen es una secuencia lineal, que codifica una proteína que en principio también es una secuencia lineal, pero que esa secuencia después se pliega en el espacio, en función de las propiedades electromagnéticas de cada una de las unidades. Imagínate que tenés un montoncito de imanes, un collarcito de imanes, se pliega todo. Predecir cuál va a ser ¿Es un problema físico entonces? Sí, entre otras cosas, sí. Yo pensé que había biología, que quedaban cerca porque...
la posición de qué depende la posición final, depende de las propiedades físicas de todo lo que tiene alrededor y las interacciones de esa proteína. Además, en el proceso de plegamiento de una proteína intervienen otras proteínas. O sea, el límite entre lo físico y lo biológico es artificial. Y se entiende que la función de una proteína, qué es lo que hace una proteína en la realidad, depende en buena medida de cuál es su estructura. Conociendo su estructura, después puedes inferir cuál es su función. A veces, ¿no? Pero entonces, digamos, ya les hablé de la gracias. Seguí, porque no podemos hacer un... No, tranqui, está bien. Hablando de las variables... No, pero es interesante eso, porque es la máquina del ajedrez y del golf, ¿no? Sí. Bueno, variables predictivas. Cosas a partir de las cuales se puede inferir la función de un gen. La secuencia, los momentos en los que se prende y se apaga, digamos, o en qué lugares se prende y se apaga del organismo. La estructura tridimensional de la proteína que el gen codifica. Redes de interacción, esto también está muy en boga hace unos años, ¿con qué genes interactúa físicamente? ¿Con qué otras proteínas interactúa una proteína para saber cuál es su rol biológico? Relaciones filogenéticas, genealogía, evolución, estudiar patrones de aparición de genes en distintas ramas de la evolución. Atrás del uso de cada una de estas cosas como variable predictiva hay biología, hay hipótesis biológicas de por qué si dos genes que se expresan igual van a tener la misma función. Bien, entrando más en tema nuestro. Esto es un árbol de la vida, digamos, acá estamos nosotros, los animales, los hongos y las plantas. Hay tres grandes dominios, los eucariotas, las bacterias, que son procariotas, y arquea, que también son procariotas. Todos estos organismos que están acá son organismos procariotas. Y todos estos son organismos eucariotas. Los organismos procariotas son todos organismos unicelulares, mucho más sencillos, con una estructura mucho más sencilla de su célula y su ADN. Los organismos eucariotas incluyen a todos los organismos multicelulares, a nosotros, a todo lo que sea un poco más complicado. Se sabe hace mucho tiempo que en los organismos procariotas, los genomas y los genes que tienen funciones similares o relacionadas están organizados linealmente. Tienen lo que se conoce como operones, que son, no quiero entrar mucho en detalle, pero son grupos de genes que participan de la misma función, digamos, tienen la misma función, participan del mismo proceso y están uno al lado del otro en el genoma, formando grupitos. Esto tiene varias ventajas, tener a todos los genes juntos porque facilita su regulación, etc. Es un fenómeno conocido desde hace más de 50 años y es la forma en que están organizados los genomas procariotas. En eucariotas, hasta hace 15, 20 años, se asumía que los genes, respecto a sus funciones, estaban organizados al azar, a lo largo del genoma. Si representamos estos cuadraditos de color, representan las etiquetas, esas de la ontología, las funciones. Acá los genes que tienen la etiquetita roja son genes que están anotados con el mismo término Go, digamos. Se asumía que están distribuidos al azar, los genes y la distribución de esas etiquetas. Sin embargo, no es así, y ya hace varios años se ha ido acumulando evidencia biológica de que eso no es así, y de que los genes con funciones similares en organismos eucariotas también tienen una estructura, tienen ciertos patrones, no están distribuidos al azar. Esta gráfica, esta figura que muestro acá, es un artículo que está ahí referenciado. Estas banditas representan los cromosomas humanos y las pelotitas representan genes. Y lo que ellos encuentran, miden y calculan es
que los grupos de genes con las mismas funciones en el genoma humano no están homogéneamente distribuidos entre los cromosomas, se suelen concentrar en ciertos cromosomas. En esos cromosomas se suelen concentrar en ciertas zonas de ese cromosoma. Y además, gracias a métodos experimentales relativamente recientes que han empezado a permitir la aparición de datos de la posición tridimensional de los genes en el núcleo. Ustedes imaginen que en realidad un genoma es un plato de tallarines. Entreverado es una bola de cosas que está metida dentro del núcleo de la célula. No son rayitas independientes donde tenemos genes ordenaditos. Entonces, y han empezado a aparecer datos de la posición de cada uno de los pedacitos de esos tallarines del plato. Y a partir de esos datos también se ve que los genes con funciones similares suelen concentrarse y están más cerca entre sí que lo esperable por azar. Entonces a nosotros nos interesó este tema, cuando empezamos con este proyecto, y nos interesaba saber, bueno, está claro que hay patrones ahí, que no están distribuidos al azar los genes con funciones similares. ¿Será que nosotros podemos entrenar algoritmos de aprendizaje que aprendan a reconocer esos patrones y que puedan predecir funciones a partir de la ubicación de un gen? ¿Habrá suficiente información? ¿Esos patrones serán suficientemente distintivos? Ese fue un poco el móvil que empezó. La tarea, digamos, que nos proponemos entonces, la forma de pensarlo es, hagamos una clasificación jerárquica multiclase y vamos a tratar de asignar a cada uno de estos genes una probabilidad de asociación a cada uno de estos nodos, pero hagámoslo exclusivamente a partir de cómo están distribuidas las etiquetas que ya conocemos. ¿Sí? Ese es el problema. Para hacer eso, lo que proponemos es el análisis de enriquecimiento funcional local. El análisis de enriquecimiento funcional es una técnica que se usa mucho en genómica, en otras cosas, que en realidad es simplemente hacer una regla de 3 y comparar con una hipergeométrica para comparar dos listas. Y evaluar, si uno tiene una lista de genes, que es una situación muy habitual en genómica, vos haces un experimento y el resultado tenés que, en tal enfermedad, tenés estos 500 genes que se expresan más de lo común. Tenés una lista de 500 genes. Entonces, lo que se hace muchas veces es ver si en esa lista ciertas funciones biológicas están sobre representadas. Hay más genes asociados a tal vía metabólica que lo esperable por azar. Ese es el análisis de enriquecimiento. Lo que nosotros proponemos acá es hacer eso, pero hacerlo localmente. Recorrer el genoma con una ventana de tamaño variable y analizar la lista que queda acá contenida en esta ventana, esta lista de genes, evaluar su enriquecimiento en cada uno de los términos Go. Acá está representado el término Go rojo, este nodo, esta función biológica tiene estos genes anotados en este genoma. Nosotros nos paramos en cada uno de los genes, definimos una ventana, y en estos genes calculamos si esta listita está enriquecida en genes rojos. El valor de ese enriquecimiento se lo adjudicamos a esta posición. Nos vamos moviendo con esa ventana y además vamos cambiando el ancho de la ventana. Lo calculamos para distintos tamaños de ventana. ¿Sí? Acá está la formulita del enriquecimiento. Entonces lo que obtenemos son estas cosas que llamamos matriz de paisaje funcional. Es una matricita que tiene ventanas, distintos tamaños de ventana y distintos términos Go. Y en cada celda tiene el enriquecimiento que hayamos encontrado para esa ventana y ese término Go, parándonos en esta posición. ¿Está? La idea que vos, como si te parases acá, mirases para los costados y vieras qué términos Go están más concentrados alrededor tuyo, haciendo como distintos niveles de zoom. ¿Está? Eso es como la forma que yo lo visualizo.
Perdona, ese Flavio, una pregunta sobre lo anterior. ¿Qué es lo que calculás? ¿Qué fórmula? En realidad, porque acá es, mira, esta es la formulita, calculás, dentro del enriquecimiento lo calculás, considerando en esta ventana, Está. ¿cuántos genes rojos hay? ¿Cuántos genes hay en la ventana? ¿Cuántos genes rojos hay en total? Pero el ¿Y rojo es cuántos la genes hay función, en ¿no? total? ¿Cómo? El rojo es la función. El rojo es la función. Entonces vos decís, en todo el genoma hay 5 genes rojos y en el genoma hay 100 genes en total. Yo tengo, de 100 tengo 5 rojos. Ahora en mi ventanita, que es de 10, yo tengo 4 rojos. Y esperaría encontrar 1. Ponele. ¿Tá? ¿Cuánto más de lo que yo esperaría encontrar dentro de la ventana realmente tengo? ¿Tá? Ahora, el gen mismo que vos estás mirando podría no tener la característica. Simplemente podrías... Exacto, no. Esa es la clave, claro. Los vetos estar bastante... entendí. Exacto. Yo después puedo encontrar que en esta posición... Pero en realidad precisás la solución para resolver el problema. No. Digamos, lo que yo ¿Entendés la asumo pregunta? es... ¿Precisás la solución? A ver. No te escuché. ¿Cómo? No, que vos partís de lo que se sabe de los colores que conocés y buscás ubicar más, ¿es eso? Claro, claro. Es decir, Sí, la idea no es absoluto, vos no partís de cero. No, claro. Se conocen algunos genes de tal función, tenemos que encontrar más. La enorme mayoría de los genes no tienen ninguna función todavía asignada. Entonces, usamos los que ya está. Esa es la idea. Y como decías bien recién, vos te parás acá y podés encontrar que en este lugar hay un enriquecimiento en la función roja, aunque ese gen no tenga la función roja. ¿Sí? Y además, acá está representado una función, pero la idea es que vos haces esto con muchas funciones, con muchas etiquetitas. Y te armas una matriz, muchos términos Go, muchas ventanas. ¿Ya? Lo que vamos a hacer después es comparar esas matrices. La hipótesis es... Perdona, ¿y el largo de la ventana puede tener que ver con el folder? Porque está como en espiral, entonces la ventana abarca... Bueno, la idea es que sí, que los distintos tamaños de ventana capturan distintos fenómenos biológicos por detrás, tienen distintos significados biológicos, que tiene que ver además con, yo no quería mucho entrar en esa parte, pero todo esto tiene que ver con la evolución de los genes y cómo es que aparecen nuevos genes, cómo evolucionan los genomas. El mecanismo más habitual por el cual aparecen nuevos genes es la duplicación. Vos tenés un gen y de pronto este gen se duplica y aparece un gen igualito al lado. Tenés un gen más en este genoma. Después, esos dos genes que son iguales, eventualmente empiezan a divergir y cada uno se especializa en distintos aspectos de la misma función. Entonces, trabajando con ventanas pequeñas, vos, por ejemplo, capturás más lo que pasa a ese nivel. Pero existen otros mecanismos de evolución de los genomas. Por ejemplo, traslocaciones, pedazos enteros de genoma que se mueven de un lado a otro, pedazos de genoma que se transfieren entre organismos. Entonces, un poco la idea de las distintas ventanas, lo que vos decís, la estructura tridimensional, mecanismos de regulación. Se ha visto que la cadena larga de ADN que se pliega en el espacio se regula a largas distancias. Hay mecanismos de regulación de expresión de los genes que son a larga distancia. Los capturás con ventanas más grandes. Esa es un poco la idea. No quiero tampoco entrar mucho en... ¿tá? No, gracias. No rompo más. No, es adelante, sí, es el objetivo, pero todo no lo tanto. que es la idea. Bueno, entonces la hipótesis un poco es los genes que tienen funciones similares o la misma función se van a aparecer en estas matrices. Y eventualmente, si yo ubico por acá un gen que tiene una matriz parecida a estas, le voy a poder asignar
tentativamente esta etiqueta. ¿Tá? Esa es una hipótesis fácilmente testeable, digamos. Pensaba así el problema, bueno, vamos a ver si esto es verdad, a ver si yo puedo predecir funciones con esto. Entonces fue lo que hicimos. Elegimos 5 organismos eucariotas, acá están, es la levadura de la cerveza, del pan, C. elegans, un gusano plano, Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, el ratón y Homo sapiens. Son 5 organismos modelo muy utilizados en biología que tienen dentro de ese escenario en el que yo le decía que la enorme mayoría de los genes no tienen funciones conocidas, bueno, estos están dentro de los mejores anotados, son organismos de los que más se sabe, son muy estudiados, tienen una proporción interesante de genes ya anotados, y tienen, acá están representados genomas estructurados de manera diversa. Porque estas rayitas acá representan los cromosomas. El genoma no es una línea con genes uno al lado del otro, sino que son varios segmentos, que son esos cromosomas. Cada uno de estos segmentos tiene algunos miles de genes uno al lado del otro. Eso también a la hora del análisis hay que tenerlo en cuenta, cuál es la estructura del genoma. Si vamos a hacer enriquecimiento local, tenemos que tener en cuenta la división en cromosomas, ese tipo de cosas. Elegimos estos organismos, implementamos el algoritmo que proponen estos chinos en este artículo. Este fue buena parte del trabajo de Diego, de su tesis de maestría que está por defender. Ellos acá proponen un algoritmo específico, un setup específico para abordar esto como clasificación multiclase. Proponen en particular un método de interacción de nodos, le llaman, que es un método que sirve para darle coherencia a las predicciones del modelo. Uno de los problemas que hay que tener, después lo vamos a ver, una de las cosas que hay que tener en cuenta acá, a ver si lo muestro acá en el nodo, en el grafo, es que nosotros vamos a hacer predicciones y a cada gen le vamos a dar una probabilidad de asociación con cada uno de estos nodos. Y una cosa que debería pasar es que un gen no puede tener más probabilidad de estar acá, pero no tener probabilidad por encima del umbral fijado de estar acá, en un nodo ancestro al nodo al cual le estamos dando una buena probabilidad. ¿Se entiende? Eso se conoce como la True Path Rule, tiene que haber una coherencia entre las predicciones. Si vos predecís que el gen está acá, también va a estar acá y acá y acá, y en todos los nodos ancestros hasta la raíz. Y no puede tener menor probabilidad acá arriba. Entonces, cuando vos entrenás una cantidad de clasificadores y empezás a asignar probabilidades de manera independiente, esa regla no está garantizada, cumplir con esa regla. Entonces hay distintas formas de postprocesar esas probabilidades. Ellos proponen acá un método que anda bien. Y bueno, más, digamos, un poco lo que les venía diciendo, pasa por construir un clasificador binario para cada término O. Ellos implementan un SVM, lo que hizo Diego fue implementar un random forest que insume menos cómputo y anda más o menos igual de bien. Como política de selección de ejemplos negativos se aplica la sibling policy, que es yo para cada clasificador, por ejemplo, en este puntito voy a entrenar para cada nodo voy a entrenar un clasificador, voy a precisar una muestra de entrenamiento. Los ejemplos positivos son todos los genes que ya se sabe que están anotados, todos los genes anotados con este nodo. Como ejemplos negativos, la sibling policy lo que propone es elegir los nodos hermanos, los positivos de los nodos hermanos, los genes que estén anotados en nodos hermanos. En el entendido de que esos genes se los estudió en profundidad en esa zona de la ontología y si se sabe que están acá al ladito es porque se puede descartar con un poco más de confianza que no están en este nodo. Si no hay nodos hermanos, se usan los nodos tíos. El método de interacción de nodos que ya les comenté.
Y después otros aspectos que hubo que tener en cuenta, específico a lo que nosotros queríamos hacer, que es entrenar esos clasificadores con las variables derivadas de la ubicación de los genes, que es donde está un poco la novedad acá. Para eso tuvimos que dividir el genoma en dos porciones, para prueba y para entrenamiento. Apartamos un 20% del genoma para prueba, y ahí lo importante es que nosotros vamos a extraer las variables predictivas, esas matrices de paisaje funcional, considerando las anotaciones existentes. Entonces, para generar eso en el entrenamiento, no podemos utilizar las anotaciones de la porción del genoma reservada para test. Entonces, había que considerar solamente las anotaciones de los genes de la porción del genoma reservada para train, y a partir de eso calcular las matrices de enriquecimiento funcional. Se hizo eso para todos los genes, para todos los términos Go que tuviesen al menos 40 anotaciones en train y 10 en test. Para esos términos implementamos un random forest. Se entrenó por validación cruzada, con búsqueda en grilla hiperparámetro, cada clasificador. Todo eso lo corrió Diego en Cluster UI. Termina siendo bastante pesado. Todo eso para cada uno de los 5 organismos y para cada una de las 3 ontologías. O sea que en realidad vamos a construir 15 modelos jerárquicos multiclase que vamos a evaluar con métricas de evaluación estándar en aprendizaje. Para recordar nomás acá la precisión, el recall y el F1, sobre todo, que es el promedio armónico del precision y el recall. El precision es cuántos de los que eran, vos dijiste que eran, y el recall es, no, al revés, eso es el recall, y el precision es de todos los que vos dijiste que eran, cuántos realmente eran. El F1 es el promedio armónico de los dos, y en realidad lo que hubo que implementar acá es la versión jerárquica de cada una de esas métricas de evaluación, que toman en cuenta que vos estás haciendo predicciones en un árbol y que entonces en realidad miden el solapeo, cuánto se solapa tu predicción con las etiquetas conocidas. Vamos a evaluar entonces cada uno de esos 15 modelos con estas métricas jerárquicas de evaluación. Resultados. Ahí están. Acá tenemos los 5 organismos, las 3 ontologías, y lo que muestra acá es la cantidad de términos Go, la cantidad de funciones biológicas que fuimos capaces de predecir en cada organismo y en cada ontología. Ven que son unas cuantas. Perdona, de predecir nuevas, no de testar. Claro, de montar, porque para poder montar un clasificador y entrenar un clasificador teníamos que ser capaces de por lo menos armar una muestra de entrenamiento con una cantidad mínima de ejemplos positivos y negativos para cada una de las funciones. Y eso, si vos tenés un término Go del cual hay 2 genes conocidos, con eso no podés entrenar nada. No, está claro. O sea, había un mínimo. No pudimos hacerlo para todos los términos Go, sino solamente para aquellos que tuviesen una cantidad mínima de anotaciones ya conocidas, que permitiesen armar esas matrices y entrenar los algoritmos. Y son esta cantidad de términos Go que están ahí. ¿Está? Que son muchos, digamos. Unos 5.000. Eso para el contexto, les puedo asegurar que son bastantes. Y después cada uno de esos modelos, digamos, entonces tenemos acá, nosotros montamos un clasificador, un modelo jerárquico, 525 random forest por separado que predicen 525 términos Go de Cerevisiae, de la levadura, para esta ontología. Y hacen sus predicciones. Bien, los evaluamos con la muestra de test. ¿Qué tan buenas son esas predicciones? Para eso usamos ese 20% del genoma de levadura que dejamos aparte, que contiene
anotaciones ya conocidas y que utilizando nuestros modelos vamos a ver si las rescatamos, si predecimos lo que había que predecir en esa porción reservada. Para eso usamos las métricas jerárquicas y comparamos esas métricas con las métricas obtenidas por un modelo random. El permutado, lo dejé acá por error, no se los voy a mostrar, hicimos otra comparación con un modelo permutado, pero que nos está dando unos resultados que no podemos interpretar, pensamos que hay un error en algún lado en el código. Les voy a mostrar la comparación con el modelo random, que es un modelo que asigna las etiquetas al azar. Agarra las mismas etiquetas, los mismos genes, y las asigna probabilidades de asociación al azar. Y comparamos nuestros modelos contra eso. Bien, entonces acá, resultado. Acá tenemos, en cada columna, un organismo. En cada fila, una ontología. Procesos biológicos, componente celular, función molecular. Cada panelcito de estos, cada gráfica, lo que muestra en la X es el umbral de clasificación. A partir de cada modelo, cada modelo asigna a cada posible asociación gen, término Go, una probabilidad. Yo después fijo, uno tiene que elegir a partir de qué probabilidad considera esa probabilidad como un positivo, como que el modelo está diciendo, este gen tiene esta función. Para eso generalmente se usa el F1, para elegir el umbral de clasificación. En la X tenemos el umbral de clasificación, en la Y tenemos, en este caso, la precisión del modelo. En rojo, el modelo entrenado, en celestito, el modelo random. La idea es, acá, para los umbrales de clasificación más bajos, la precisión del modelo entrenado es sensiblemente superior a la del modelo que asigna probabilidades por azar. Y esto se repite con particularidades en todos los casos. Acá después se puede empezar a discutir más en detalle, hay diferencias entre organismos, hay diferencias entre ontologías, ¿a qué se deben esas diferencias? Hay ontologías que parecen ser más fáciles de predecir a partir de la ubicación que otras. Hay organismos en los que aparentemente se podría predecir más fácil a partir de la ubicación que otros. Lo mismo pasa con el recall. Acá este es el recall de la gráfica, es la misma. Se pueden hacer los mismos comentarios. Y sobre todo, me parece el resultado más importante es el F1, que es el promedio entre las dos cosas, el promedio armónico del Precision Recall, que es la métrica que se utiliza, por ejemplo, en las pruebas CAFA que yo les mostré al principio. Esta es la métrica que para cada problema de esto de aprendizaje automático tiene sus métricas mejores según el problema que estemos hablando. En predicción de función de genes se usa habitualmente el score F1. Y bueno, acá es lo que muestro acá. Y el comentario es el mismo. Claramente hay una predictibilidad obtenible a partir de la ubicación de los genes en todos los organismos y en las tres ontologías, con particularidades. Y como última figura, digamos, lo que aparece acá es el ratio entre el F1 del modelo entrenado y el F1 del modelo random. Como forma de visualizar, acá cada una de las rayitas es una de las tres ontologías, tenemos los 5 organismos, y esto lo que muestra es, para distintos umbrales de clasificación, cuántas veces más grande es el F1 del modelo entrenado que el modelo random. ¿Qué tanto me alejo de las... Yo interpreto esto como qué tan alejado del azar está la distribución de los genes de esta ontología en este organismo, ¿tá? Para distintos umbrales de clasificación. ¿Qué tan bien funciona mi clasificador que está entrenado exclusivamente a partir de las ubicaciones?
Es interesante acá, ahí ya es más biología, digamos, pero lo comento ahora al final, que parecería ser que los organismos más complejos tienen un nivel de estructuración de su genoma mayor que el de los organismos más sencillos, que va un poco a contrapelo del sentido, más del sentido común biológico, digamos. Todos los datos, todo el código de esto está en GitHub ahí disponible, las bases de datos, digamos, que armamos, para el análisis y enriquecimiento funcional para todos los organismos, para todos los términos Go, todos los datasets, todos los modelos están ahí, y tenemos colgado acá también todas las predicciones. Lo que hicimos fue, nosotros entrenamos con un 80% del genoma, después cada uno de esos modelos los testeamos, sacando genes del 20% del test, y después que vimos, a través de las métricas de evaluación, que esos modelos realmente son capaces de hacer predicciones razonables acerca de las funciones, clasificar con esos modelos a ese 20% del genoma que nos quedó afuera sin clasificar, del cual solo habíamos usado algunos genes para el test correspondiente a cada término Go. Entonces eso nos da predicciones nuevas, digamos. Listas de genes que según este modelo y según este abordaje es muy probable que tengan tal o cual función, y que esa función no es conocida. Todas esas predicciones para esos 5 organismos, las 3 ontologías, están colgadas ahí. Como conclusiones de esto. Se puede predecir la función de un gen a partir de estas matrices de paisaje funcional, que capturan, representan la distribución de los genes de función conocida. Una cosa interesante es que estas matrices son variables que son independientes de la homología de secuencia. Este es un tema, algo que es de interés biológico, digamos, que es, como les dije al principio, la homología de secuencia es como la madre de las variables predictivas para genómica, es como la más básica. Sin embargo, tiene varias limitaciones. Hay algunos estudios hechos específicamente sobre qué tan correlacionado está en realidad la homología de secuencia con las funciones de los genes, y eso es bastante variable, no se cumple siempre, se cumple de distintas maneras según la función de la que estés hablando. Hay funciones en las cuales la conservación de la secuencia no tiene mucha relevancia. Hay muchos genes que no tienen homólogos, son genes nuevos que aparecen en los organismos, entonces ahí, por ejemplo, la homología de secuencia no la puedes usar. Entonces, el hecho de que un interés extra que tiene este abordaje, estas matrices, es que es independiente de la homología de secuencia. Podés utilizar esto para predecir función de genes libre de la homología de secuencia. Bueno, estas otras, los grupos, se puede concluir esto: los grupos de genes con funciones similares tienen patrones de distribución en el genoma que son similares entre sí. Esto tiene connotaciones evolutivas también, es interesante desde el punto de vista evolutivo estudiar más esto. Y esto que les comentaba al final, que también es una discusión que se da en algunos campos de la biología, que tiene que ver con las organizaciones de los genomas. Y estos resultados son consistentes o muestran un poco que hay un nivel de organización lineal en genomas eucariotas que se creía que era exclusivo de los organismos procariotas mucho más sencillos. Coincide con algunos resultados previos. Como perspectivas de esto, una cosa que de cajón se podría hacer acá es aplicar la lógica que les contaba de las pruebas CAFA. Esperar un tiempo y ver, a ver si las nuevas anotaciones experimentales que van apareciendo, en qué grado coinciden con lo que nosotros predijimos. O ir un poco para atrás en el tiempo y entrenar todo esto con versiones viejas de la anotación y hacer pruebas similares. Una cosa que no hicimos y que estaría bien hacer es evaluar el impacto, cuánto suma, cuánto agrega esta variable de la ubicación
tomar en cuenta la ubicación de los genes para predecir funciones. Por ahí que en general los modelos que participan de estas competencias y que en realidad lo que buscan es ganar la competencia. Nosotros no estamos buscando ganar ninguna competencia, solamente queríamos saber si se podía predecir a partir de la ubicación. Y eso lo demostramos, digamos. Ahora, estaría bueno ver a estos modelos que integran distintas fuentes de información, si vos le agregás esto, en cuánto los mejora. Bueno, y por supuesto ampliar la cantidad de organismos, hacer una cosa un poco más evolutiva, más representativa, estudiar organismos cercanos entre sí, ahí hay cosas interesantes para ver, ampliarlo a las 3 dimensiones, el análisis de enriquecimiento funcional fácilmente se podría pasar a una matriz de distancia en 3 dimensiones, son datos que están empezando a aparecer, y se podría hacer un enriquecimiento en 3 dimensiones, considerando la distancia espacial entre los genes. Y una cosa también interesante es, que a mí particularmente me interesaría, sería profundizar en los métodos de aprendizaje semi-supervisado, que tenemos acá 2 activos productores de métodos. Hemos tratado de empezar a trabajar un poco con el Chola y con Ricardo en este tema. A fin del año pasado nos agarró después un poco la pandemia, un poco lo que hablábamos con Nicolás, y se hizo un poco difícil avanzar, pero la idea es empezar a probar en este campo, digamos, el semi-supervisado, porque es un escenario típico, ¿no? Donde aplicar aprendizaje semi-supervisado, porque vos tenés, lo que decía hoy, en general, dentro de todos los genes de un genoma, los genes que vos sabés que tienen cierta función son muy poquitos. Vos contás con unos poquitos ejemplos para entrenar. Entonces, puede andar bien, es algo que se está empezando a usar en el campo. Y bueno, ahí termina. Este es el equipo de gente que trabajó acá, Diego, que no sé si se conectó al final, pero está por... esto forma parte, su tesis de maestría forma parte de todo esto que les mostré, importante. Pablo Soto, que también es estudiante de matemática, pero que está medio alejado de la academia y dedicado a la industria hace tiempo, tiene su empresa, Pento. El Pájaro, Patricio Yankelevich, que él fue uno de mis 3 orientadores de doctorado, que es del IBIOA de Buenos Aires, bioinformático. Rafael Cantera, que fue mi otro orientador de doctorado, junto con Patricio y Gustavo, que está en el IPSE, y bueno, y yo. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Flavio. No sé si... Abrimos para comentarios, preguntas. El Cacha ya hizo un montón. Ahí Rafael levantó la mano, así que le damos la pregunta, la palabra primero a Rafael. No sé ahora la bajó la mano Rafael, no sé si estaba para hablar. Tenés la palabra, Cantera. No, iba a hacer un comentario. No, un comentario que es de menor importancia sobre algo que dijiste hacia el final. Vos decías de que podrías añadir una tercera dimensión. Sí. ¿Te parece que eso es computable? Sí. ¿Y cómo se podría añadir esa tercera dimensión? ¿Viste cuando calculás? A ver si puedo... ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. 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 O sea, estamos viendo la transparencia. Si tenés abierto otra pantalla, no la estamos viendo. No, es la transparencia. Que no son transparentes, pero... acá, viste, cuando calculamos el análisis de enriquecimiento funcional, estamos trabajando en una línea, en una distancia. Yo defino un tamaño de ventana que es en cantidad de genes, y me miro 10 genes para un lado, 10 genes para el otro. Y la distancia está medida en genes. Esto está guardado en un lugar, imagínatelo que tenés una matriz de distancia donde
que dice a qué distancia está cada gen de cada otro gen, que es donde vos vas a buscar las distancias y en base a eso calculás el enriquecimiento. Vos podrías tener una matriz de distancia en 3 dimensiones, que son los datos que están empezando a aparecer, con Hi-C, con ese tipo de técnicas que miden la posición dentro del núcleo de cada pedacito del genoma. Miden la frecuencia de asociación entre porciones, es un poco más complicado, pero en esencia están empezando a aparecer datos que nos pueden decir esta secuencia, esta tirita acá, en realidad está hecho un rollo, un ovillo en la célula, y la distancia de este gen a este gen, en realidad no son 14, son 2, porque están pegaditos. ¿Ah? O sea, podrías tomar la ventana como los que están a menos de cierta distancia y vas a chequear Claro, la una bola. exacto. Una bola en el Sí. espacio que mide el la espacio. espiral. Ujú. Si la conocés, ¿no? Claro. Claro, que Muy son los bien, datos que gracias. están empezando a aparecer, pero, o sea, requiere un poco más de poder de cómputo, requiere repensar un poquito cuál sería la unidad de distancia más conveniente. Acá la unidad de distancia es, yo ni lo mencioné, pero esta forma de modelar el genoma es con un hacha. Que yo agarro todos los genes y ignoro, en la realidad, los genes son todos de distinto largo, entre sí tienen una distancia variable, y hay cosas en el medio que a los efectos de este análisis no sirven para nada. Yo agarro, tienen distintos sentidos, algunos van para un lado, otros van para el otro, a veces se solapan. En este modelo, lo único que yo considero es el sitio de inicio de transcripción, los pongo uno al lado del otro, y cuento distancia entre genes, como, bueno, 3 genes de distancia, 4 genes de distancia, es como es un modelo. Habría que repensar un poco el modelo para pasarlo a las 3 dimensiones, cuál sería la unidad de distancia más conveniente, pero es como el paso natural y en realidad sería sencillo hacerlo. Está bien. El hecho Gracias. de estar cerca por la vuelta o estar cerca en la línea debe ser diferente, ¿no? Sí. Bueno, tenemos a Ricardo y a Magni con la mano levantada. Ricardo. Yo era una pregunta nada más, que es de qué tamaño es la matriz, las matricitas. Que Esta no me quedó matricita, claro. sí, mirá, bien. Nosotros acá usamos, te lo digo a memoria, pero los tamaños de ventana, ponele que fueron 5, 10, 25, 50 y 100, algo así, de ese orden. Menos de 10 tamaños de ventana, y los términos Go para los cuales efectivamente calculamos el enriquecimiento son el propio término Go que se estaba prediciendo y los hermanos y los ancestros, y eventualmente los nodos hijos. O sea, los nodos que están cerca de la ontología, para esos calculamos el enriquecimiento para 6 o 7 tamaños de ventana. O sea que en realidad es muy poco. Pero digo, groseramente, ¿cuánta es una matriz de tanto por tanto? Ponele que sea una matriz de 10 por 10. Ajá. No es una cosa. ¿Tá? Que hay que construirla, es lo que te digo, los términos Go que están en esa matriz dependen de cuál es el clasificador que estás entrenando, el nodo que estás tratando de predecir. Entonces, para cada nodo tenés que armarte un set de matricitas diferentes, porque en realidad, en teoría, cuando la idea era, bueno, usar alguna tamaño de ventana más, pero sobre todo poder obtener el enriquecimiento en todos los términos Go, que es lo que tendría más sentido. Eso sí era computacionalmente inabarcable. Entonces ahí fue que tuvimos que ponernos recontra modestos y decir, bueno, no, vamos a elegir algunos pocos términos Go para calcular el enriquecimiento, porque ahí sí que se nos va. ¿Pero es variable con para cada sitio el tamaño, o está fijo para todos lados?
el tamaño de la matriz. Sí. Dado un clasificador, el tamaño de la matriz es el mismo para todos los genes. Vos para todos los genes del genoma vas a calcular la misma matriz, dado cierto clasificador. Vos elegís, vas a implementar el modelo para ese término Go, elegís un set de términos Go a los cuales le vas a calcular el enriquecimiento y se los calculás para todos los genes. Cuando vas a construir el otro clasificador, vas a estudiar el enriquecimiento de otro subgrupo de términos Go que está por acá. Que eventualmente el tamaño de estas matrices y el tamaño de estas matrices sí pueden diferir. Pero para cada uno de los clasificadores son iguales. Perfecto, gracias. Maine. Papá lo dijiste y yo me lo perdí. Así es cortito. Cuando separas en training y test, que agarras el 80 y el 20%, ¿cómo elegís ese 80 y ese 20? Al azar. No es así, no es como está en el... A ver, pará. O sea, agarrás porque necesitas la localidad, entonces depende del tamaño de tu ventana, cortás primero en ventanas y después separás, o decís, No, me quedo con el primer 80%. O sea, no, claro, eso. No es como está acá. No es que yo me quedo con esto que hago y guardo. Saco al azar, entrelazo un 20% de genes al azar, y por eso... pero agarrás el gen. Sí. Y no tenés en No, cuenta eliminás las anotaciones. El 20% de las anotaciones las sacás. Los genes no los podés sacar porque si no te alteran las distancias. Esa era mi pregunta. Si cortabas... intercalados al azar, un 20%, que se va el 20% en realidad de las etiquetas. Una de las consecuencias que tiene es que vos, cada vez que haces todo esto, porque eso después, ¿te acordás que cuando vos sacás los términos Go para los cuales vas a realmente, efectivamente, entrenar un clasificador son aquellos que tengan al menos 40 genes en train y 10 en test. Cada vez que vos spliteás el genoma al azar, ¿cuáles son exactamente esos términos Go? Cambia. ¿Cuáles son los términos Go específicos para los cuales vos al final de todo el proceso vas a tener predicciones? Depende de tu spliteo inicial. Esa es una consecuencia no deseada. No, se entiende perfecto. No, se me acaba de ocurrir una cosa que puede ser tremendo golazo, pero en esta manera de hacerlo, pensando como un poco en reinforcement learning, capaz. Si vos decís, entreno, aprendo, y después lo que aprendiste, lo ponés como conocido y volvés a tirar, si ahí ganás como términos nuevos o no. Si decís, bueno, asumo que lo que predije es verdad y lo vuelvo a hacer, vas a tener como una mejor densidad. Sí, lo que pasa es que es medio... No, por eso medio digo, tautológico, digamos. Sí, en realidad, una de las limitaciones, para mí, una de las limitaciones de todo el abordaje, digamos, es que un poco es lo que señalaba el Cacha. Esto te sirve, vos lo podés pensar, lo podés aplicar cuando tenés un genoma que ya está un poco anotado. Que vos ya tenés una cierta proporción de los genes con etiquetas con las cuales entrenar. Su ventaja también es su desventaja. Lo único que necesitas es un genoma anotado. Nada más. No precisás ni siquiera la secuencia, no precisás, esa es una de sus fortalezas. Por otro lado, un genoma que no tiene genes de función conocida, vos esto no lo podés aplicar, porque depende exclusivamente del genoma del organismo. Hay cosas parecidas que se hacen, pero que descansan en última instancia en la homología de secuencia, porque trasladan, la idea de trasladar función de un organismo al otro por homología de secuencia. Yo de este gen no conozco su función, pero como su secuencia es muy parecida a la de otra mosca que sí tiene, entonces hago de cuenta que este gen tiene esta función y le pego la etiqueta ahí y ya está. Muchas veces esas etiquetas se dan por buenas en todos estos métodos y se asume que es así, cuando en realidad son inferencias hechas sobre inferencias, que es parte
Sí, obvio. Enorme Sí, problema que se comenté termina al principio. generando. Lo que está Claro. validado biológicamente es una proporción re chiquitita a lo que está Exacto. predicho a partir de muchas cosas. Y Exacto. aprovecho la última, porque y aparte ya me voy. Sí, no, también sí escuché bien, porque a veces me pierdo un poco. En levadura es donde la estructura lineal parecía influir menos, o es una conclusión Sí. que yo saqué. No, no. No. Sí, interpretando como dije, claro, sí, sería como donde menos, con estos modelos, donde predecís peor. Solo a partir de la ubicación, donde podés predecir peor es en levadura. No, en realidad, ¿sabes por qué? Te lo pregunto, porque en un proyecto nada que ver de aprendizaje automático, tratando de predecir, hacer predicción genómica en diferentes ambientes, haciendo redes neuronales, en convolucionales, cuando los gurises mezclaron todo el genoma al azar y hicieron las redes convolucionales, tuvieron a veces resultados iguales o mejores, que no era lo esperable, justamente porque estás mezclando cosas que no van juntas. Entonces ese resultado me parece que va como un poco en esa misma dirección, y nada, puede ser que sean genomas tan cortitos que como que o actúa todo junto o pierde sentido, pero está. Me llamó la atención por eso, en realidad. Sí, Pero porque sí, nos llama la pasó lo atención. mismo y también nos sorprendió, entonces, que te pase algo relativamente parecido en un problema nada que ver, es como que... Así que está, gracias. Espero que dentro de poco nos pueda citar. Bueno, me queda un paso para poder citarlos, pero si hacemos Future Selection voy a tener que llamarte un poco para hacer un poco de enrichment, así que te voy a citar, pero a trabajar. Bueno, le agradecemos a Flavio de nuevo la presentación y las respuestas a los comentarios, como siempre. Bueno, gracias. paro la grabación. Sí.